Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Guybrush y Coa por la invitación de igual manera. Y pues damos inicio con la conferencia. La planificación protésica es realmente muy importante para poder lograr un resultado predecible. Aquí me gustaría tomar en consideración esas palabras que son importantes, que es planificar, conjunto, regeneración y predecible. Es decir, que la planificación se tiene que hacer en conjunto con la regeneración ósea. La palabra como tal, predecible, es aquello que por sus características está en condiciones de poderse anticipar hacia el futuro, es decir, que nosotros podamos anticipar el resultado antes de comenzar a realizarlo. Por ello, la planificación que se debe hacer. Esta planificación siempre debe ir, como lo mencioné, en conjunto con cualquier proceso de regeneración que realicemos. Todo esto nos va a llevar a tener un resultado completamente predecible. Planificar. Bueno, planificar es elaborar o establecer un plan conforme al que se ha de desarrollar algo. Especialmente se trata de una actividad, es decir, nosotros planificamos todo el tratamiento que vamos a llevar a cabo, desde la secuencia clínica que deben ser fotografías, el recabado de información, radiografías, CONVIN y demás auxiliares diagnósticos que nosotros necesitamos para ir desarrollando específicamente el plan de tratamiento. Esta planificación la podemos hacer en 3 dimensiones gracias a lo que tenemos ahora, que es el CONVIN, y que nos permite el poder analizar las estructuras en 3 dimensiones. Esta planificación, por mediante el CONVIN, nos permite verlo y poder analizar adecuadamente la cantidad de ósea que necesitamos, la cantidad de ósea que requerimos y que tenemos presente en este momento para determinar el flujo de trabajo que vamos a realizar. Esta planificación en 3 dimensiones nos permite simular con gran exactitud tanto la colocación de los implantes como posibles técnicas de aumento a instaurar. En estas 2 fotografías se ven 2 tipos de tomografías diferentes. La primera es en donde vamos a planificar la colocación de un implante. Es muy útil también con los pacientes para poder mostrarles cómo va a quedar la posición, la planificación que queremos lograr. Hoy en día, con los avances que ha tenido la odontología digital, podemos incluso mostrarles la restauración digital ya terminada. Entonces el paciente pues lo ve más real. A veces nos auxiliamos obviamente de esto y de macromodelos para que el paciente pueda tomarlo y entenderlo sobre todo de la mejor manera. En la fotografía de la derecha, en donde se ven los cortes tomográficos, se evalúa la cantidad de hueso residual que existe y de igual manera planificamos el tratamiento a realizar en esa arcada en específico. La ventaja que tenemos es que dentro de muchas ventajas que tenemos con el CONVIN es que podemos planificarlo desde antes, saber las limitantes que tenemos y poder pedir el biomaterial que necesitamos con anticipación o con antelación. Gracias al análisis y a la planificación que podemos realizar en 3 dimensiones, pues nos da la posibilidad de poder realizar un análisis preciso. Este análisis lo podemos hacer desde nuestro hogar. La simulación de la implantación, es decir, simular en dónde vamos a colocar el implante, podemos cambiarlo, podemos girar también en la tomografía para poder ver tridimensionalmente la simulación de esta implantación que vamos a colocar y planificar preoperatoriamente las técnicas de aumento antes de la cirugía. Anteriormente llegábamos a la cirugía, abríamos y en ese momento veíamos en qué condiciones estaba, ¿no? Hoy en día con estas herramientas nos permite anticiparnos y planificar antes de llegar al momento o al acto quirúrgico. Y la implantación asistida por navegación. Hoy en día contamos con diferentes herramientas tridimensionales para poder implantarlo mediante guardas o guías quirúrgicas que se fabrican especialmente para el momento de la cirugía. Esto obviamente se traduce en menos inflamación, un mejor control de la cirugía y pues un postoperatorio mucho mejor para el paciente, además de que guiamos completamente la colocación del implante. Por ello, podemos, por ejemplo, colocar o hacer carga inmediata, si así lo permite, y el paciente puede irse ya con un provisional en boca posterior a la colocación de los implantes. La planificación, esto es muy importante, la planificación debe estar enfocada siempre a la futura prótesis y por consiguiente realizarse a la inversa. Anteriormente nosotros colocábamos los implantes en donde hubiera mayor disponibilidad ósea y en ocasiones no se pensaban en procesos regenerativos previos o regenerativos en el momento de la colocación. Entonces,
Una vez que se terminaba la integración y que teníamos ya el tiempo de integración necesario para colocar la prótesis, nos veíamos con problemas de ese tipo. ¿Cuál era el problema? Que la prótesis no ajustaba, quedaba muy vestibularizado, el implante había quedado muy palatinizado, muy vestibularizado, muy lingualizado, y eso obviamente por consiguiente pues tenía una repercusión en la prótesis a realizar. Hoy en día esta planificación, como su nombre lo dice, debe ser backward planning, es decir, que nosotros tenemos que planificar desde la prótesis partimos a partir de la prótesis, o sea, hacemos ya sea, por ejemplo, el encerado diagnóstico analógico o digital, y después de ello planificamos ya la colocación del implante. Entonces, con el Conbin, con las herramientas que les mencioné que tenemos hoy en día, podemos planificar si necesitamos o vamos a requerir de alguna regeneración ósea simultánea a la colocación del implante o previa a la colocación. Entonces, estamos guiando ya la prótesis hacia un resultado predecible. Estos sistemas nos ofrecen precisión y predictibilidad antes de la cirugía. Inclusive podemos hacer guías quirúrgicas de diferentes tipos, en las cuales, por ejemplo, a veces se ha involucrado 1, 2, 3 implantes, 4 zonas. Podemos hacer este tipo de planificación y este tipo de precisión en el momento del abordaje quirúrgico. También nos sirven demasiado porque podemos empezar a ajustar o a crear el perfil de emergencia en la encía. Entonces, en la fotografía de la derecha podemos ver cómo se planifica. O sea, ahí empezamos a planificar ese perfil de emergencia para que vaya guiando a los tejidos. Esto, sobre todo en el sector anterior, es sumamente importante porque sabemos que el compromiso estético es aún más alto. Entonces, tenemos que ir conformando los tejidos blandos desde antes de empezar con la cirugía. El resultado, pues obviamente va a ser un flujo de trabajo mucho más eficiente. La elección de los biomateriales en regeneración, bueno, tenemos gran disponibilidad en el mercado, tenemos demasiadas opciones, opciones y marcas que podemos tener en cuenta, pero hay que tomar en cuenta siempre artículos científicos, hay que tomar en cuenta estos materiales que tienen un sustento bibliográfico y que tienen obviamente pues un sustento como tal para poder utilizarse. Estos biomateriales en regeneración deben ser biocompatibles, es decir, tienen que ser biocompatibles con lo que estamos realizando, no deben ser tóxicos, deben tener fácil manipulación y un potencial de regeneración alto, lo cual es muy importante. ¿Por qué es importante la conservación ósea? Bueno, porque tenemos un volumen adecuado del hueso. Este va a mantener la estabilidad del diente y del implante. Se mantiene la apariencia del tejido blando, lo cual es importante, sobre todo en el sector anterior, porque tenemos una sonrisa estética y agradable. En ocasiones hay que hacer técnicas previas para poder mejorar a lo mejor los dientes adyacentes, alargamientos de margen gingival, hay que hacer, por ejemplo, frenectomías o algún otro procedimiento para que pueda tener una apariencia de tejido blando adecuada. Simplificar tratamientos adicionales, es decir, nos ahorra tiempo y dinero a largo plazo. Terapia preventiva porque previene procedimientos complicados en el futuro. En muchas ocasiones se hacen extracciones múltiples sin hacer una preservación porque el paciente va a llevar una prótesis removible. O sea, incluso con una prótesis removible podemos hacer una preservación del alveolo. ¿Para qué? Para prevenir procedimientos complicados, para prevenir una reabsorción. Sabemos que la mayor tasa de reabsorción está dada en el primer año después de la extracción dental. Entonces, hay que prevenir, hay que platicar con el paciente, hay que hacerle saber la importancia de la conservación ósea. Entonces, todo esto nos va a llevar a cabo a que podamos tener un resultado exitoso. Hay que hacer una integración entre la planificación protésica y la regeneración ósea. Esta integración debe estar dada desde el principio de la planificación. Voy a poner algunos ejemplos, algunos casos clínicos para que podamos ver cómo podemos integrar estos biomateriales en la planificación tanto protésica como con la regeneración ósea. Esta fotografía a la izquierda es la fotografía o la situación inicial previo a la extracción y el comparativo un año después de la extracción. Vemos que es un biotipo delgado, es un paciente con requerimientos estéticos importantes altos, y lo que observamos es que hay una fractura en ese central. Entonces podemos ver en la fotografía final que la apariencia de la restauración es muy natural, o sea, se ve muy natural con los tejidos circundantes,
la encía lo abraza perfectamente la restauración, e incluso si nosotros viéramos la fotografía del lado derecho, sin verla del lado izquierdo, sin ver el antes, podríamos darnos, o sea, no, a lo mejor no notaríamos que ese diente es un implante, que ese es el objetivo del tratamiento, que se mimetice, que sea natural, que sea biomimético, ¿ok? Entonces, hay que analizar siempre el perfil de riesgos del paciente, en el cual tenemos diferentes puntos o diferentes, pues sí, parámetros que hay que tomar en cuenta, como el biotipo gingival, la forma de las coronas, infecciones previas al sitio implantar, la cantidad de hueso que tenemos en los tejidos adyacentes, el estado de las restauraciones de los dientes adyacentes, que es importante, porque a veces tenemos que cambiar esas restauraciones para mejorar, obviamente, el resultado. El gap, si es que existe, la anatomía del tejido blando y la salud del paciente en general. Sabemos que pacientes que tienen algún compromiso, ya sea por sistémico o de tabaco, que fumen, pues obviamente compromete a la integración y a los procesos de inflamación como tal. En este caso en particular, los requerimientos estéticos del paciente eran altos. La línea de la sonrisa gingival era alta, por lo cual sabemos que tenemos un compromiso mayor. Hay diferentes parámetros para establecer o índices de valoración estética. Suárez nos menciona que las restauraciones implantosoportadas en el sector anterosuperior se consideran un tratamiento de alta demanda estética, no solamente por la posición, o sea, muchas veces obviamente por la posición que está visible a todo el mundo cuando sonreímos y demás. En muchas ocasiones los pacientes tienen pues requerimientos funcionales estéticos muy altos y nos hacen batallar un poco más, ¿no? O sea, porque son demasiado quisquillosos con su sonrisa, obviamente quieren que se vea perfecto. Entonces, todos esos parámetros hay que tomarlos en cuenta. Estos índices de valoración estética que tenemos es el índice estético de la corona del implante, que es el ICAI, ahorita voy a hablar de él, el Pink Aesthetic Score, que es el PES, el Pink Aesthetic Score, que se junta con el White Aesthetic Score, en el cual evaluamos la valoración estética tanto de la encía como del diente, por eso es Pink y White. Índice estético complejo, que es el CI. Tenemos diferentes índices para poder valorar esta demanda estética. Dentro del índice estético de la corona del implante, que es el ICAI, tenemos que evaluar diferentes parámetros, dentro de ellos la posición del margen incisal, la dimensión medio distal. Eso es importante porque hay coronas que van a ser mucho más. Tenemos que planificarlo porque hay ocasiones en que tenemos que hacer tratamientos de ortodoncia previo para poder mejorar esa dimensión mesiodistal, para que se vean igual o tengan una correlación favorable con los dientes adyacentes. Color y translucidez, que tiene que ver obviamente con las restauraciones que vamos a realizar para poder generar esa biomimética de la que hablamos para que se vean los dientes con mayor naturalidad. Convexidad labial, la posición del margen labial de la mucosa preimplantaria, el contorno de la superficie labial. Este contorno de la superficie labial, la restauración no la da como tal. Cuando hacemos pruebas, obviamente, de fonética, vemos pruebas del paciente en reposo, el paciente de perfil, para poder ver ese contorno, podemos aumentar cerámica, podemos hacer modificaciones para que se vea mucho mejor. La superficie también es importante, los espacios interproximales. Los espacios interproximales obviamente van a guiar a que sea mucho más fácil el que puedan higienizar los pacientes. O bien la papila, o sea, empezar a conformar la papila para que esa restauración, uno, sea mucho más estética y dos, sobre todo, funcional. O sea, que no guarde ningún proceso de infección posterior, ¿no? Que el paciente pueda higienizarlo correctamente, lo cual es muy importante. Color y translucidez de la mucosa. Todas estas referencias estéticas las vamos a ver con dientes adyacentes y con dientes contralaterales. Es decir, adyacentes, por ejemplo, en este caso, vemos en la fotografía que se trabajaron dos centrales y un lateral. Entonces, los dientes adyacentes va a ser canino y del otro lado un lateral. Entonces, hay que hacer que esas restauraciones se mimeticen o crean un contorno, una armonía con esas restauraciones. Y el diente contralateral, es decir, en este caso el lateral del otro lado, nos va a servir como referencia para poder realizar o diseñar estas prótesis. El Pink Aesthetic Score y el White Aesthetic Score evalúa los tejidos blandos junto con la valoración estética de la corona. Es como mucho más
pues lo engloba por completo, ¿no? Entonces vamos a evaluar tanto los tejidos blandos en donde vemos la papila, tanto la papila mesial, distal, la curvatura de la mucosa perimplantaria, el nivel que tenemos, convexidad de tejidos blandos, color, superficie de la mucosa perimplantaria. En esta evaluación, la puntuación máxima es de 10 puntos. En esta evaluación nosotros evaluamos previamente para ver si necesitamos algún injerto de tejido conectivo o necesitamos alguna cirugía previa a. El White Study Score evalúa la forma del diente o la forma de los dientes adyacentes, el volumen que queremos generar o que queremos lograr. Con toda la tecnología en 3D podemos hacer esto mucho más sencillo. O sea, podemos simularlo mediante la planificación y podemos aumentar, bajar, mucho más sencillo que mandar al laboratorio a que lo vuelvan a meter al horno y volverlo a enviar y demás, ¿no? Entonces, todo esto nos sirve para poder agilizar, obviamente, nuestros tratamientos. Color, la toma de color es muy importante para poder llevar a cabo unas restauraciones naturales, la superficie, translucidez y caracterizaciones. Todas estas caracterizaciones, translucidez, superficie, la vamos a dar con la corona. Y muchas veces, por ejemplo, hay prótesis dentogingivales que podemos utilizar cuando el paciente 1 no desea someterse a algún tratamiento periodontal o cuando ya las condiciones no son tan favorables para poder hacer alguna terapia periodontal, pues podemos jugar también con la parte protésica. Este caso, seguimos con este caso. En la primera fotografía vemos la fractura del central. En la radiografía del lado derecho evaluamos la fractura y se manda a hacer un análisis de Combin para evaluar el análisis óseo, qué tanta calidad de hueso tenemos para poder colocar el implante. Se hace la extracción atraumática de ese diente y se rellena con varios el gap que existe. Se coloca un injerto de tejido conectivo en la parte vestibular, que es donde lo podemos ver ahí en la imagen, y una ventaja que tenemos con el BIOS es un sustituto óseo natural, que sabemos que es líder en odontología regenerativa. ¿Por qué? Por sus excelentes propiedades osteoconductoras, que nos ayudan o nos conducen a una regeneración ósea efectiva y predecible. Entonces se utilizó el BIOS en pequeños gránulos de 0.25 milímetro y se colocó un implante Nobel Bioactive. Esto ya estaba con la planificación que les comento protésica, porque vean la emergencia del provisional. La emergencia del provisional es sumamente importante porque a partir de aquí es cuando empezamos a hacer el manejo de los tejidos blandos. Desde que hacemos la extracción ya estamos haciendo un manejo de tejidos. Entonces con el provisional vamos configurando, vamos realizando la prótesis o sea, como el andamio para la prótesis definitiva. En la fotografía número 6 podemos ver la emergencia del implante con el provisional, cómo se ven bien las papilas, cómo se va abrazando a ese provisional, y esa es la fotografía obviamente inmediata, ¿no? Cuando hicieron la extracción y la colocación del implante. En la fotografía número 7, algo muy importante es dejar este provisional fuera de oclusión. O sea, mencionarle al paciente que este provisional, el objetivo, o sea, principal es estético, no va a ser funcional. O sea, este diente no lo va a utilizar. Vamos a hacerle mucho hincapié al paciente para que podamos, obviamente, cuidar nuestro acto quirúrgico, ¿no? Entonces, se verifica que esté fuera de oclusión, se le dan las indicaciones pertinentes al paciente para que tenga los cuidados en casa. La fotografía número 7 es una fotografía 8 días postoperatorio, en donde vemos cómo va el proceso es muy importante documentarlo con fotografía para poder llevar toda nuestra documentación adecuada. La fotografía número 8 son 4 meses después, 4 meses posterior a. De preferencia no tocar el implante para que la integración sea perfecta. El provisional debe estar altamente pulido, debemos cerciorarnos que esté completamente bien adaptado y que no haya restos de residuos de resina que pueda comprometer obviamente la cicatrización de. En la fotografía número 9, 4 meses después, que ya está listo para colocar la restauración definitiva, vemos un perfil de emergencia muy natural, en el cual tomamos una impresión para mandarlo al laboratorio y que lo puedan duplicar o puedan replicar, que esto es importante. Todo lo que nosotros conformamos durante estos 4 meses, se le envía al laboratorio esta información para que ellos puedan, obviamente, mantenerlo y puedan elaborarlo por medio de la restauración. En este caso se colocaron una corona de circonia
y vean el resultado estético es bastante favorable. O sea, se ve muy bien, como les mencionaba, se ve muy natural y lo más importante es cómo se ven los tejidos blandos. O sea, vemos una adaptación perfecta del tejido blando, vemos las papilas intactas, vemos cómo el margen gingival o la encía abraza completamente a la corona, dándole un aspecto mucho más natural, que ese es el objetivo. Entonces, ese es un control, la fotografía número 2, ese es el control que hicieron a los 12 meses, o sea, al año después de la extracción del diente y vemos que el resultado es favorable. ¿Por qué? Porque se hizo una correcta planificación protésica y regenerativa y colocación del implante favorable, el posicionamiento. Este caso número 2, entonces vemos el premolar, que es el que se va a trabajar. Este premolar tiene una restauración y había una restauración ahí que no está en buenas condiciones. Y vemos la fotografía de la derecha, el comparativo 7 meses después de la extracción, ya con la colocación del implante y la colocación de la corona. Vemos el contorno de la encía perfecto, vemos la restauración en perfecta condición. De igual manera, se analiza el perfil de riesgo del paciente y vemos lo mismo, que tenemos un requerimiento alto en cuanto a la estética. En muchas ocasiones pensamos que por ser un diente posterior, que no se ve mucho, que no alcanza, que el paciente no tiene ese requerimiento, pero es muy importante evaluar qué tipo de paciente tenemos, ¿ok? En este caso en particular, la sonrisa era alta, entonces sí alcanzaba a verse ese premolar. Entonces, la situación de los dientes está restaurado, pero hay que ver la calidad de la restauración. Hay muchos artículos que hablan acerca de la interacción que existe entre la encía y el margen de las restauraciones, tanto en dientes naturales como en implantes, y cómo necesitamos crear contornos en las coronas, márgenes o la posición del margen o el diseño del póntico en casos donde se requiera, para que nos puedan dar una situación favorable para la limpieza. Esta higiene debe ser importante, se debe dar, o sea, de manera natural y que el paciente pueda higienizarlo fácilmente. Obviamente nosotros tenemos que instruir sobre diferentes técnicas de higiene en el caso de colocación de implantes o de procesos regenerativos. Tenemos que ir muy de la mano con el paciente. Pero algo importante es que desde que nosotros enviamos estas restauraciones al laboratorio, tengamos una comunicación directa técnico-profesional y profesional-técnico. Es decir, que hablemos directamente con el técnico que está fabricando nuestro caso para que podamos darle las herramientas o lo que necesitamos de las restauraciones. En la fotografía a la izquierda les hago un comparativo. Estas restauraciones son de otro caso, en donde vemos 2 coronas sobre implante. Entonces, esas 2 coronas sobre implante, vemos cómo están realmente muy cuadradas, no están los contornos adecuados para que el paciente pueda, por medio de autólisis de manera natural por la lengua, eliminar restos de alimento que se queden y posteriormente, obviamente, pasar el cepillo. Debemos dejar esos contornos completamente adecuados para que la higiene sea mucho más sencilla y mucho más fácil. Entonces, se le pide al técnico que modifique esas. Nosotros podemos hacerlo, obviamente, en el modelo, podemos recortar, mandar obviamente al técnico otra vez para que lo vuelva a darle el glaseado final, pero lo importante es que vayamos, o sea, que comuniquemos con el paciente lo que queremos modificar. En el caso de implantes, cuando hay que atornillar, desatornillar para poder mejorar esos contornos, se vuelve un poco más complejo. En el caso de coronas, en donde únicamente quitamos, ponemos, es mucho más sencillo el poder hacerlo directamente en el consultorio y ya mandarlo a glasear. Entonces se mandan esas fotografías y de igual manera en la fotografía del lado inferior, que es el caso que estamos viendo, vemos que esos contornos no se respetaron. O sea, vemos que la restauración que está presente en boca está en malas condiciones, ¿no? Únicamente sobreviviendo, pero no está exitosa. Entonces, vemos la documentación del caso en la cual vemos en la fotografía 1 la situación inicial. No hay un defecto bucal después de la extracción. Se hace una desepitalización de márgenes y la elección fue el Bios Collagen de 100 miligramos, el cual es muy fácil de utilizar. A mí me gusta mucho utilizar el Bios Collagen porque es muy fácil de hidratarse, se puede colocar fácilmente y nos ayuda bastante para debido a sus propiedades, nos ayuda bastante con la regeneración. Vemos de igual manera en la fotografía del lado
en la fotografía número 5, que se puede colocar ya sea un injerto de tejido autógeno, que es un injerto de tejido conectivo, o bien el mucograft. Cualquiera de las dos opciones. El mucograft es una matriz de colágeno que está diseñada justamente para regeneración de tejidos blandos en la cavidad oral. Se sutura en la fotografía número 6 y posterior a ello se hace no se aprecia aquí, pero aquí ya. Podemos ver la situación 10 semanas después de la extracción, como se ve en la fotografía número 7, y en la fotografía 8 ya la técnica quirúrgica para la colocación del implante, que fue mínimamente invasiva, no se abrió un colgajo grande. Obviamente se manda a hacer una tomografía nueva para poder evaluar la calidad ósea posterior a la regeneración. Se coloca el implante y en la fotografía 10 vemos cómo el perfil está listo ya para su restauración final. En la fotografía 11 y 12, que es la fotografía tanto vestibular como clustal, me gusta mucho porque si ustedes recuerdan cómo estaba anteriormente, podemos evaluar, ya se cambió la restauración del segundo premolar, que lo podemos ver en las fotografías de arriba, en donde había una resina que no estaba adecuada, que no estaba conformando bien. Y la corona ya tienen esos márgenes de los que hablamos, que tienen esa convexidad para que el paciente pueda higienizarlo adecuadamente, ¿no? Lo cual es lo que nosotros buscamos. Y el control a los 3 meses. En este otro caso, bueno, vemos hay ya restauraciones presentes en boca, una prótesis fija de 3 unidades ferulizada y hay una pérdida ósea muy grande. Entonces se hizo una regeneración, se utilizó BIOS debido a su semejanza con el hueso humano. Es muy bueno porque se incorpora al proceso natural de modelado y remodelado. Es fácilmente modelado, se adhiere muy bien a la adhesión o la adherencia que tiene es óptima a las paredes del sitio del defecto. Y algo importante es que debe evitarse la compresión excesiva, es decir, no debemos comprimir excesivamente para que dejemos espacio para el nuevo crecimiento óseo. La aplicación de una membrana de colágeno es muy útil porque nos permite una regeneración ósea adecuada. Si nosotros vemos el comparativo que fue 9 meses después en la radiografía del lado derecho, vemos cómo se dio ese modelado y el remodelado óseo y cómo ganamos en ese defecto óseo. Entonces, el BIOS obviamente nos confiere un éxito clínico debido a la conservación del volumen, la alta calidad de hueso, la elevada osteoconducción y que es una reabsorción lenta. Entonces, todos estos parámetros o características, que tiene el BIOS nos permiten lograr este éxito clínico que nosotros queremos. ¿Y qué pasa cuando tenemos implantes en una posición comprometida en el sector anterior superior? En muchas ocasiones estos implantes que están en una posición comprometida nos llevan a tener que generar diferentes, pues obviamente, directrices de tratamiento para poder mejorar. Vemos en este caso en particular cómo se ve la desarmonía en la sonrisa. Podemos evaluar, voy a regresarlo para que puedan apreciarlo mucho mejor, cómo las restauraciones presentes en boca adyacentes a ese diente, ahí, crean una disarmonía en la sonrisa. La paciente me comentaba que tenía esta sonrisa como en zigzag, o sea, decía como, mi sonrisa va y viene, ¿no? Entonces se hizo un tratamiento multidisciplinario en el cual se colocó un implante en el diente 21, se extrajo el diente 21, se colocó un implante con igual regeneración del gap con BIOS Collagen y posterior a ello se rehabilitaron todo el sector superior con coronas sobre dientes. Entonces vemos en la fotografía del lado derecho, en donde la paciente está sonriendo, mucho mayor naturalidad, como la sonrisa ya se ve armónica y no vemos esta sonrisa con disarmonía. Este último caso clínico, esa es la radiografía, la radiografía de la ortopantomografía inicial, en donde podemos evaluar que los dientes anteriores tienen una pérdida ósea importante. Se hacen las extracciones de esos dientes utilizando el PRFC, que es plasma rico en factores de crecimiento, y el genoinjerto BIOS. Entonces, vemos aquí en la fotografía, esta es la inmediata a la sutura, y vamos a evaluar 6 meses después.
O sea, yo sé que a veces hay que platicar mucho con el paciente porque en ocasiones los pacientes piensan que es, o sea, que es inmediato, ¿no? Que como se coloca una prótesis inmediata, esa prótesis es la definitiva y de repente se empieza a desalojar, hay que hacer algunos controles para ajustarla y los pacientes empiezan a desesperarse un poquito. Hay que hacer mucho hincapié en los procesos de regeneración. ¿Cuánto tiempo van a durar? 6 meses después podemos empezar a planificar y demás, para que el paciente también esté, obviamente, pues, bien enterado con nosotros de todos los procesos que lleva. ¿Ok? Entonces, pues esperamos sin hacer, pues, apresurar la espera. Y una vez que tenemos este resultado, esos son 6 meses después de las extracciones, tomamos igual una fotografía para evaluar y algo importante es que la tomografía que nosotros tenemos o el combin que teníamos inicialmente ya no nos sirve. O sea, ya es una situación inicial. Una vez que tenemos esta regeneración, hay que tomar nuevos estudios para poder ya planificar la colocación de los implantes. Entonces, como les mencionaba, esta planificación que la podemos hacer en 3 dimensiones y que contamos hoy en día con diferentes herramientas para facilitar la colocación nos permite procedimientos mucho más predecibles. Entonces, en este caso, se realizó la tomografía y se planificó la colocación de 4 implantes. 4 implantes, 2 en la parte, en el área de entre premolares y entre canino y premolar y los premolar y molar de ambos lados para colocar los 4 implantes de Nobel Bioactive y hacer una prótesis, vean la planificación, la guía quirúrgica, la planificación, como les decía, tridimensional, que lo hacemos por medio del combin. Tenemos aquí también la guía quirúrgica para poder realizar la colocación precisa y previa de estos implantes. Hay diferentes artículos que hablan, por ejemplo es muy importante, es muy bueno, es un análisis sistemático que habla acerca de la cirugía guiada en implantología. Entonces, nos menciona justamente que esta terapia o esta manera de colocarlos a través de cirugía guiada nos permite tener un resultado predecible. Si ven, aquí, predictable, results predictable, o sea, el resultado es predecible y le da un mayor confort al paciente. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, no se levantó colgajo, se realizó la colocación de los implantes o el fresado a través de la guía y el paciente eso se traduce obviamente en un postoperatorio mucho mejor, menos inflamación. Inclusive la paciente mencionaba justamente eso, ¿no? Que con las extracciones ella se vio un poquito más inflamada o sufrió un poquito más el postoperatorio y que con esta cirugía había sido maravillosa. O sea, dijo, yo no sé, pero a mí me pareció maravillosa, había escuchado horrores de los implantes y esa cirugía, por medio de cirugía guiada, me pareció fenomenal porque no se inflamó. Incluso otro día después de la cirugía mandó una fotografía y estaba sonriente y muy contenta con el resultado quirúrgico. Entonces aquí vemos toda la planificación, cómo se coloca. Aquí vamos desde la planificación hasta la ejecución, ¿no? Abajo vemos la planificación, cómo vamos planificando. Aquí podemos modificar el ángulo de los implantes, lo vemos en 3 dimensiones, podemos jugar con ello. Y ya que tenemos eso, se imprime esa guía y se coloca directamente en boca que vemos en la fotografía de arriba. Aquí es en donde se ancla, podemos ver, y por medio de esta que no se ve muy bien, aquí tienen los orificios, para que los implantes o las fresas, perdón, el protocolo de fresado se pueda hacer a través de la guía. Ese es el resultado inmediato, en donde evaluamos con los pilares para ver cómo están los implantes colocados. Y vean, solamente se ven marcadas aquí las zonas en donde se posicionó la guía y no hubo necesidad de hacer ningún levantamiento de colgado. ¿Por qué? Porque tenemos ya esta planificación guiada protésicamente, ¿no? Entonces nos permite hacerlo de manera adecuada. Posterior a ello ya podemos empezar a elaborar una segunda prótesis inmediata y darle un tiempo a que se haga la integración para poder colocar ya la prótesis definitiva. Esta es la prótesis definitiva. Otra ventaja es que podemos, como va sostenida sobre los implantes, sobre barras sobre los implantes, podemos hacer una prótesis que no lleve paladar, o sea, que sea en forma de U o que no, esto le permite al paciente pues mayor confort, porque puede hablar mucho mejor, la lengua no se atrapa cuando es una prótesis total convencional.
Todo esto sumado con los biomateriales que nosotros utilizamos, nos da un resultado completamente predecible. Entonces, tenemos resultados aceptables con un pronóstico predecible a largo plazo mediante planeación, rehabilitación o ejecución de toda esta planeación que nosotros tenemos y el mantenimiento, el cual es sumamente importante para poder pues, mantener en óptimas condiciones el tratamiento que realizamos. Hay que hacer mucho hincapié con los pacientes que este tipo de prótesis o en cualquier rama de la odontología, ¿no? Necesitamos mantener las restauraciones en el mejor estado posible. La planificación se va a centrar en el logro de un tratamiento predecible que sea a largo plazo, no solamente a corto plazo para una fotografía y para que se vea perfecto, ¿no? El objetivo es que el tratamiento a largo plazo sea exitoso, que nosotros podamos ver a ese paciente en 2, 3, 4, 5, 10 años y que podamos ver esa predictibilidad en lo que nosotros planificamos. Entonces hay que hacer una balanza, hay cosas que pesan más y cosas que pesan menos dentro de la planificación, pero siempre tiene que haber una balanza. Tiene que haber una balanza, como se ve en la imagen que les coloqué, y debemos evaluar, como vimos en cada uno de los casos, el análisis del perfil de riesgo del paciente, los requisitos funcionales y estéticos que tenga en particular cada caso en particular, y las necesidades específicas del paciente. Por ejemplo, la fotografía que está al fondo, que se ve un poquito sombreada, es el caso que les mostraba al inicio, en donde vimos, por ejemplo, que se hizo una prótesis dentogingival. Es una colocación de 2 coronas sobre implante en el 12 y en el 11, y en el 21 se hizo una carilla. Entonces, si nosotros vemos la integración de esa encía con las restauraciones, tanto en el 11 como en el 21, se ven muy adecuados. En el 12 no tuvimos que optar por una prótesis dentogingival porque la colocación de ese implante se había colocado previamente en una clínica particular, no era favorable, el perfil de emergencia no era el adecuado para poder colocar una corona atornillada, se hizo una corona cementada y la paciente en este caso en particular ya no deseaba someterse a ningún tratamiento periodontal. Ya había sido sometida a varias cirugías, injertos de tejido conectivo, injertos óseos previos, y ya estaba un poco harta, ¿no? Cuando ya no tenemos, por ejemplo, esa accesibilidad del paciente y es una necesidad específica de la paciente. Nosotros podemos mover cierro mal tierra y decirle, es que mira, yo ya lo analicé, ya lo vi por medio del Convin y tenemos suficiente cantidad para poder realizarlo, quedaría muy bien el procedimiento, pero si el paciente ya no desea someterse a ningún tratamiento, pues obviamente hay que respetarlo. Entonces ponemos esa balanza y vemos que tenemos obviamente un compromiso gingival y un compromiso estético alto y hay que planear o pensar en diferentes estrategias para poder resolver ese caso, ¿no? Entonces este caso en particular se resolvió por medio de una prótesis dentogingival. La ventaja que teníamos es que la sonrisa de la paciente era baja, entonces no había tanto compromiso estético. Realmente la paciente no tenía un compromiso estético alto, no le importaba después de tantos años de haber pasado con dentistas y decía, yo ya quiero solo tener mis dientes, ¿no? Ya no quiero vivir de provisionales. Entonces, eso ayudó obviamente para que la paciente accediera a una prótesis dentogingival. El Pink Aesthetic Score, que era el que veíamos, y el White Aesthetic Score juegan un papel muy importante para la elaboración de la prótesis final. Entonces, lo que les comentaba también de la interacción con el técnico profesional y profesional técnico es de suma importancia porque hay que tomar color de la encía para que se pueda mimetizar lo más posible y que se pueda ver, pues, estético como lo vemos en este caso. La predictibilidad de un tratamiento restaurador se va a ver determinada por un diagnóstico que esté bien sustentado, el cual se fundamenta en la interrelación multidisciplinaria. Sabemos que hay diferentes disciplinas odontológicas y debemos ayudarnos de ellas para poder realizar un tratamiento íntegro. Esta integridad tiene que ver tanto con biología, mecánica, estética y función. Si ustedes ven este diagrama, vemos flechas que se relacionan una con la otra, porque es así, no es aislado. O sea, esta integración debe ser completamente, como su nombre lo dice, como integrar cada una de esas partes. Biología con mecánica, biología con estética, biología con función, función con estética, estética con mecánica. La estética no está peleada de ninguna de ellas. En muchas ocasiones
decimos, bueno, estamos hablando del sector anterior, hay que hablar sobre estética completamente. Y no es así. El que nosotros llevemos a cabo tanto la biología, la mecánica y la función, por ende el resultado va a ser estético, porque eso es una integración completa, ¿no? Es lo que buscamos. Entonces, la planificación de cualquier tratamiento quirúrgico debe estar enfocada siempre a una futura prótesis. Con ello, el resultado va a ser predecible, tanto en términos de función, biología, estética y mecánica, ¿ok? Conocer las bases de la regeneración ósea, conocer los materiales que tenemos disponibles en el mercado, la casa comercial con la que trabajamos, el manejo de diferentes técnicas quirúrgicas, incluso en un mismo sitio quirúrgico, o sea, podemos emplear diferentes técnicas, y la correcta elección de los biomateriales, según lo requiera cada caso en particular, nos permite llevar un correcto abordaje y por ende un tratamiento, pues, vaya, un tratamiento exitoso completamente. Muchas gracias.